Nuestro buen Dios y Padre, que tanto desea y procura nuestra salvación, y que ninguno de nosotros se pierda por ignorancia, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que así seamos salvos, nos manda muy expresamente, y no en un lugar, sino en muchos, que leamos la Sagrada Escritura, que la meditemos, escudriñemos y rumiemos. Esta cita fue dicha por Cipriano de Valera en su prólogo de la revisión de la Biblia de Reina, conocida como la Biblia del Cántaro. ¿Quién fue Cipriano de Valera? Posiblemente nació en Valera la Vieja aproximadamente en el año 1532, que formaba parte del reino de Sevilla. Se sabe muy poco de Valera. Sin embargo, se sabe que antes de entrar al monasterio de San Isidoro del Campo, estudió en la Universidad Hispalacense. Valera llega al monasterio a mediados del siglo XVI. Allí vivían los ermitaños jerónimos de Fray Jope de Olmedo, que se regían por la regla del famoso traductor de la Vulgata. Su instancia en el monasterio también fue importante, ya que acontecieron sucesos que marcaron la vida de Valera. Sevilla se había convertido en una ciudad floreciente muy cultural, donde las ideas reformadas habían penetrado. Aproximadamente esto fue en el año 1519. También hay que considerar que Reina era maestro de Valera y que éste había abrazado las ideas del reformador Lutero. Las horas que llaman de coro y rezo se habían convertido en explicaciones de la Sagrada Escritura. Nos cuenta Raimundo González de Montes en su libro de Artes de la Inquisición. Muchos creen que este era un seudónimo de Casiodoro de Reina. La huida del monasterio. Sucedió que los frailes de San Isidoro supieron que la Inquisición andaba detrás de ellos. En 1557 Valera narra este acontecimiento de la siguiente forma. En el año 1555 acontecieron en Sevilla cosas maravillosas y dignas de perpetua memoria. Y es que en un monasterio de los más célebres y ricos de Sevilla, llamado San Isidoro, el negocio de la verdadera religión iba tan adelante y tan a la descubierta que no pudiendo ya más con buena conciencia estar allí, 12 de los frailes en poco tiempo se salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro del año se vieron en Ginebra, a donde cuando salieron tenían determinado ir. No hubo ninguno de ellos que no pasase grandes trances y peligros, pero de todos estos peligros los escapó Dios y con mano potentísima los trajo a Ginebra. Valera entiende que las doctrinas protestantes que habían abrazado eran la verdadera religión, como él mismo lo dice. La Inquisición condenó a estos frailes el 28 de abril de 1562, tratándolos de luteranos. Valera en Ginebra se encuentra con Juan Pérez de Pineda, conoce a Juan Calvino. Ocurre también que hay una diferencia entre Valera y Reina. Se dice que hubo diferencias de opinión y diferencias también, podríamos decir, doctrinal, ya que Valera aceptó muy prontamente las doctrinas y la práctica de los calvinistas en Ginebra, mientras que Reina criticó ciertas formas en que los calvinistas trataban a los herejes. Después de que Valera saliera de España, se le condenó y fue conocido como el hereje español. Valera viaja a Londres en 1558. Se desconocen las razones de su viaje. Estuvo gran parte de su vida allí. Trabajó como profesor particular de las familias más pudientes de Londres.
Se casó en 1563 y en 1565 fue maestro de artes en la Universidad de Oxford. Los trabajos de Valera. Valera hizo muchos trabajos literarios. En 1588 fue su obra más extensa, llamada Dos tratados, del Papa y de la Misa. El primero se trata del Papa y su autoridad, y el segundo se refiere a la Misa en particular. En 1594, Valera escribe dos obras literarias, uno llamado Tratado para confirmar a los pobres cautivos de Berberia, en donde en este tratado va dirigido a los cristianos que habían caído en manos de los piratas de Argelia. Otro de sus escritos es el enjambre de falsos milagros e ilusiones del demonio con que María de la Visitación engañó a muchos. Valera concluye en este tratado con la fervorosa amonestación de acudir a Cristo, el único que obra verdaderos milagros, para recibir de Él el mayor de todos los milagros, la paz del alma. En 1596 publica una nueva edición revisada del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, teniendo en cuenta el trabajo anterior de Juan Pérez de Pineda. En 1597, Valera atestiguó el respeto y la estima que sentía por el reformador de Ginebra, Juan Calvino, traduciendo sus instituciones cristianas al castellano. Este fue el último de sus trabajos literarios y lleva por título La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, segunda edición revisado y conferida con los expertos hebreos y griegos y con diversas traslaciones. Se trata de la revisión de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Esta obra es lo que más fama le ha aportado a Valera. Según como él mismo cuenta, le tomó 20 años terminar esta gran obra. Fue impresa en 1602 en Ámsterdam. En la portada de la Biblia que editó Cipriano puede verse estampada la imagen de dos hombres. Uno está plantando un árbol mientras el otro hombre está regando con agua que sale de un cántaro. De ahí su nombre. Algunos intérpretes han indicado que hace referencia a que con la primera edición llevada a cabo por Casiodoro de Reina se había plantado la semilla de la palabra de Dios, y nuevamente en la revisión de Cipriano de Valera se contribuía a regar lo anterior plantado. Valera no pretende hacer una nueva traducción bíblica, puesto que reconocía que la versión de Reina era excelente. Pero ¿por qué consideró Valera necesario revisar la Biblia de Reina? Una de las razones es que la mayor parte de las Biblias del Oso habían desaparecido por los inquisidores españoles quienes las habían buscado y quemaron. Valera dice: para que nuestra nación española no careciese de un gran tesoro como es la Biblia en su lengua. Otra razón es que Valera quería hacer de la Biblia una más actualizada, para que los hablantes o lectores puedan entender mejor el sentido de lo allí expresado. Valera escribe lo siguiente: habemos tomado la pena de leerla y releerla una y muchas veces, y la habemos enriquecido con nuevas notas. A veces habemos alterado el texto, lo cual habemos hecho con maduro consejo. Es así que Valera introdujo cambios a la Biblia de Reina. Cambió ciertas expresiones que le parecían vulgares o paganas. Cuando había diferencia entre los manuscritos de la Vulgata, la Septuaginta y la hebrea, Valera decide mantener la traducción hebrea por considerarla más cercana a la original. Sobre los libros deuterocanónicos, Valera mantiene estos libros, al igual que lo hace Reina. Sin embargo, los coloca en una sección aparte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
En resumen, se puede decir que muchos de los cambios hechos por Valera se orientan a una comprensión y traducción más conforme a la letra del texto hebreo. De los análisis hechos por especialistas, se llega a una conclusión inevitable. No siempre Valera entendió mejor que Reina el significado del texto hebreo. Después de 1602, con su publicación de la Biblia del Cántaro, a Valera se le pierde la pista, ya que contaba con 70 años aproximadamente. Es posible, dicen algunos, que volviese a Inglaterra y que allí viviese algunos años más, pero se desconoce la fecha exacta de su muerte. Valera y los reformadores tenían un profundo compromiso con la palabra de Dios, una profunda claridad de lo que significaba el lema protestante sola escritura, y cómo es que la Biblia debe ser el centro y la autoridad máxima del creyente. Es por eso que es imperativo que el día de hoy recuperemos ese espíritu protestante por la palabra de Dios, y que el conocimiento de ella pueda ser relevante para la vida de la iglesia, como lo dice el mismo Valera. ¿Cómo guardará o el viejo o el mozo la palabra de Dios? ¿O cómo le será al hombre en sus caminos cuando no la conocen ni saben qué cosa sea? Cuando no la leen ni la oyen a otros leer, cuando no la rumian ni meditan ni invocan al Señor que les alumbre sus entendimientos para entenderla. Fin de la cita. Que Dios nos dé ese amor por su palabra y que podamos reconocer el gran tesoro que tenemos en nuestras manos cuando leemos la Biblia en nuestro propio idioma. Solo a Dios sea siempre la gloria. Amén.